Hola, en este primer video de esta segunda parte del año vamos a hacer una breve integración sobre los principales temas vistos en el primer cuatrimestre, sobre todo porque es necesario que en lo que respecta a generalidades tengamos bien en claros algunos conceptos que nos van a servir de mucho en esta última parte del año. Vamos a comenzar hablando de los cuatro principales aspectos del proceso patológico, que es clave. No puede haber dudas cuando alguien les pregunte qué es la etiología, qué es la patogenia, qué cambios morfológicos y qué trastornos funcionales produce una determinada patología. Esto es lo mínimo que tienen que conocer de cada patología. ¿Cuál es la etiología, la causa u origen? Si es congénita, si es adquirida, si es infecciosa o no infecciosa, inmunitaria, metabólica. Eso es la etiología u origen de la enfermedad. La patogenia. ¿Qué es la patogenia? Son los mecanismos que desarrollan la lesión, toda la secuencia de acontecimientos que va a terminar con la lesión como se conoce habitualmente. Los cambios morfológicos, las alteraciones estructurales, macro y microscópicas características de la enfermedad. Esto no implica necesariamente que conozcan toda la histología y la descripción histológica de un tumor, pero si hay algún hecho característico patognomónico o evidente, no pueden evitar saberlo. Y por último, los trastornos funcionales, las consecuencias funcionales debido a dichas alteraciones morfológicas y que se van a manifestar por la clínica, clínica que va a estar expresada por signos y síntomas, obviamente. Y podríamos agregar a este cuadro el hecho de estudiar las complicaciones que puede tener esa presentación. Después tenemos que tener muy en claro qué es lo que se hace y qué estudios analizamos en un laboratorio de anatomía patológica. Y así vamos a ver que nos encontramos con estudios citológicos, donde estudiamos células que se descaman, estudios citológicos que pueden ser por exfoliación o por aspiración. Por exfoliación, cuando juntamos material que contiene células descamadas, como en un Papá Nicolau, en un líquido de alguna cavidad, o por aspiración cuando hacemos una PAF, una punción aspiración con aguja fina, por ejemplo, de algún nódulo subcutáneo o de algún órgano sólido. Después tenemos las biopsias, que es el estudio de pequeñas porciones de tejido que sacamos a tejido vivo. Por ejemplo, biopsias endoscópicas, incisionales, quirúrgicas, oncológicas. Y por último, las autopsias, de las cuales no vamos a hablar mucho acá, pero recuerden que las autopsias que se hacen en un laboratorio de anatomía patológica son autopsias científicas que no tienen que ver con con las autopsias de tipo forense. Por supuesto, es importante que conozcan las principales técnicas y para qué sirve, desde la más común de todas, que es la hematoxilina eosina, con estos colorantes básicos y ácidos justamente para marcar el núcleo y los citoplasmas de las células, la técnica de Paz para ver membrana basal, tricrómico para ver fibrosis, la técnica de grasas como es el SUDAM, la técnica de Pearls para hierro, también azul de Prusia, la técnica de Sil-Nielsen cuando buscamos, por ejemplo, bacilos ácidos alcohol resistentes, la técnica de Gram si queremos visualizar alguna colonia bacteriana y queremos saber de qué tipo de microorganismo corresponde, el azul de toluidina para ver las células caliciformes, la técnica de Groscott, de Boncosa, el rojo Congo, las principales técnicas histológicas y para qué se usa, es imprescindible que las conozcan. Después, a lo largo de esta primera parte del año, vimos qué pasa cuando una célula normal recibe algún tipo de estímulo por fuera de lo habitual, ya sea en una situación de estrés con demanda aumentada
o ante un estímulo agresor. Acá tenemos que diferenciar entre lo que es la adaptación celular y lo que es la agresión y lesión celular cuando se sobrepasa el umbral adaptativo. Y tienen que saber cuáles son las principales consecuencias que puede producir tanto la adaptación celular como la agresión celular. Por supuesto, nosotros hemos visto en estos primeros meses que hay distintos tipos de respuesta frente a la lesión. Las respuestas adaptativas más comunes, la atrofia, la hipertrofia, la hiperplasia y la metaplasia. Atrofia cuando la célula pierde generalmente masa y tamaño afectando su funcionalidad. La hipertrofia cuando por el contrario intenta compensar ese exceso de demanda o de estímulo aumentando justamente de tamaño. Por ejemplo, la célula del miocardio que ante una estenosis valvular crece para tener más fuerza para seguir bombeando la misma cantidad de sangre. La hiperplasia, en donde se produce un aumento del número de células justamente para intentar suplir ese aumento de la necesidad. Hiperplasia que puede ser fisiológica, como ocurre en el útero durante el embarazo, compensadora, por ejemplo, cuando se le saca algún tipo eh, de porción al hígado. Y por último, la metaplasia, ¿sí? Que es este cambio de un tejido maduro por otro tejido maduro de la misma estirpe, como ocurre típicamente que vimos en esta primera parte en el esófago de Barrett, donde ante la presencia de reflujo gastroesofágico, la porción inferior del esófago, recubierta por epitelio plano estratificado, recibe ese reflujo y tiene que metaplasiarse un epitelio intestinal porque el epitelio plano estratificado no es el mejor para resistir el reflujo. Y también tienen que conocer lo que forma la lesión celular aguda, la reversible y la irreversible, y a partir de qué punto la lesión celular pasa a ser irreversible. Y tenemos ya la muerte celular. Muerte celular que se expresa como necrosis, todos los cambios que siguen a la muerte celular, o apoptosis, cuando dicha muerte es programada. Recuerden que la principal diferencia entre la necrosis y apoptosis está dada justamente por esa programación que hace que la apoptosis carezca de respuesta inflamatoria. También se pueden acumular a nivel subcelular determinadas sustancias o dentro de las células, y también podemos tener calcificaciones dentro de la célula, ya sea de tipo metastásico, ¿sí? O distrófico. La metastásica, la calcificación metastásica va a ocurrir ante estados de hipercalcemia, y la distrófica, por ejemplo, ante zonas necrosadas se van a presentar depósitos de calcio. En este cuadrito, que también lo tienen en el Robbins, van a encontrar un gran resumen de las principales respuestas celulares, dependiendo de la naturaleza e intensidad del estímulo lesivo. La hiperplasia hipertrofia, que puede ocurrir ante un aumento en la demanda del estímulo trófico, la atrofia, cuando ocurre lo contrario, la metaplasia, cuando hay una irritación tanto química o física, la lesión aguda reversible, que aparece ante determinadas lesiones agudas y limitadas, cuando comienza la lesión irreversible, sobre todo cuando se destruye ADN y o membrana celular, con sus dos formas, la necrosis y la apoptosis, los acúmulos intracelulares o calcificaciones, como se pueden deber a trastornos genéticos, metabólicos o adquiridos, y los cambios también es importante ver que se asocian al envejecimiento celular común. Ahora, es importante cuando lean la lesión celular que siempre piensen que la vulnerabilidad de cada sistema depende de distintas cosas. Primero, del tipo de agente lesivo, del tiempo de exposición y obviamente de la gravedad de esa exposición.
No es lo mismo eh, un minuto de anoxia que 5. También depende de las condiciones previas de la célula, del estado nutricional, hormonal o de las necesidades metabólicas. Es decir, va a depender también de las condiciones previas del huésped y por supuesto del tipo celular involucrado. No es lo mismo un minuto de anoxia, de falta de oxígeno en el cerebro, que 3 o que 10. Y no es lo mismo lo que va a producir la misma medida de tiempo de falta de oxígeno en el cerebro o lo que va a producir en el corazón, un órgano mucho más fuerte a resistir la anoxia. Y por supuesto es importante que recuerden los tipos de necrosis. Y recuerden que la necrosis no es una foto, es una película. Son todos los cambios que siguen a la muerte celular en un tejido vivo. ¿Sí? Generalmente tenemos dos grandes grupos de necrosis. Licuefactiva, donde predomina la digestión enzimática, y coagulativa, cuando lo que predomina es la denaturalización proteica. Mientras que esta va a ser una necrosis más sucia, por la gran presencia de restos celulares, la segunda va a ser más limpia. La célula se va a ver más como fantasmas celulares. ¿Mm? Y por supuesto, hay varios tipos de necrosis, si bien la mayoría es una mezcla de los dos primeros. Coagulativa, licuefactiva, recuerden que la licuefactiva predomina sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Gaseosa, citoesteatonecrosis, la necrosis característica de la grasa. Gangrenosa o fibrinoide cuando predomina la presencia de fibrina. Y este cuadrito es clave que lo entiendan, lo comprendan y analicen. ¿Cuáles son los principales cambios que vamos a encontrar? ¿Cuáles son las principales diferencias que vamos a encontrar entre necrosis y apoptosis, más allá de lo programático o no que sea el proceso? En la necrosis generalmente el núcleo está agrandado, porque el núcleo y la célula es la que está agrandada por tumefacción. En la apoptosis la célula se recoge, se vuelve más chica. El núcleo sufre en la necrosis pignosis, cariorrexis y cariolisis. En la apoptosis directamente se desintegra. La membrana plasmática está rota en la necrosis. En la apoptosis no, está intacta. ¿Sí? Puede estar obviamente alterada la composición, pero la célula está programando su destrucción. En la necrosis predomina la digestión enzimática muchas veces, cuyo contenido puede salir de la célula, mientras que en la apoptosis lo que pueden quedar son cuerpos apoptóticos, con pequeños restos de material no digerido. ¿Y cuál es el papel fisiológico o patológico de una y otra? Bueno, la necrosis siempre indica la culminación de un proceso patológico. Siempre viene asociada a una lesión celular irreversible. La apoptosis generalmente es fisiológica, es la forma de eliminar células no deseadas. Sin embargo, puede presentarse ante situaciones patológicas. Y dejé para el final, quizás por lo importante que es, la presencia o no de inflamación. La necrosis siempre, muy frecuentemente, tiene mucha inflamación. La apoptosis no. Con respecto a los acúmulos intracelulares, también tienen que tener presente los más frecuentes y en qué consisten. Nombramos algunos, la presencia de esteatosis. ¿Qué es la esteatosis? Es el acúmulo de triglicéridos dentro de una célula parenquimatosa, como ocurre muy frecuentemente en el hígado. La esteatosis muchas veces es un proceso completamente reversible. ¿Por qué? Justamente porque es el comienzo de un cambio, sobre todo adaptativo. ¿Mm?
La lipomatosis. ¿Qué es la lipomatosis? En la lipomatosis también hay acúmulos de triglicéridos y de grasas, pero el acúmulo es extracelular. En realidad hay un reemplazo del parénquima del órgano por triglicéridos, por grasa. La presencia de acúmulos de glucógeno, como vimos en algunas glucogenosis. La presencia de pigmentos dentro de las células, que a veces son expresión de otra cosa, como ocurre, por ejemplo, cuando nos encontramos con presencia de pigmento de bilirrubina, o el acúmulo de proteínas que pueden tener algunas células, como podemos encontrar en los cuerpos de Russell, cuando encontramos acúmulos de inmunoglobulina dentro de las células plasmáticas, o acúmulos de calcio, como podemos ver en los focos de calcificación. También estudiamos en esta primera parte del año tres grandes patologías generales: la diabetes, la hemocromatosis y la gota. Es importante que en las tres patologías conozcan cuál es la etiología, cuál es la patogenia por la cual se desarrolla la enfermedad, cuáles son los trastornos que va a provocar en cada órgano que afecta y por último qué complicaciones pueden traer esos trastornos a largo plazo. Vamos a continuar hablando del otro gran grupo de definiciones que vimos en esta primera parte del año, referido con toda la patología circulatoria. Estas definiciones que fuimos viendo, y que ahora vamos a recordar algunas de ellas, son clave porque las vamos a encontrar en toda la patología especial. Entonces, comenzamos hablando del principal trastorno circulatorio, que es el edema. Y se acuerdan que el edema era el acúmulo anormal de líquido, ya sea en el espacio extracelular o en las cavidades corporales. Recuerden que cuando ustedes tienen un pequeño esquema de los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y el tejido extracelular, recuerden que la sangre, ¿por qué queda dentro de los vasos sanguíneos? Bueno, dentro de la sangre tenemos la presión hidrostática, que hace fuerza para que el agua salga de los vasos, pero al mismo tiempo tenemos la presión coloidosmótica del plasma, que está lleno de proteínas y que hacen que se mantenga esa presión sanguínea, esa cantidad de agua dentro de los vasos sanguíneos. Cuando esto está en equilibrio, cuando hay algún desbalance, ya sea porque aumenta la presión hidrostática o porque baja la presión coloidosmótica, el líquido se extravasa y es recogido el sobrenadante por los vasos linfáticos, que lo vuelve a llevar al sistema circulatorio. De esta forma vamos a tener edemas localizados o generalizados. Localizados, por ejemplo, en una inflamación. Me pinché un dedo y se me produce un edema local. También podemos tener edemas con distintas denominaciones según el lugar donde esté: hidrotórax, hidropericardio, ascitis o anasarcasia generalizado. Y al mismo tiempo tenemos que ver que cuando predomina como patogenia el aumento de la presión hidrostática, el líquido de edema va a ser generalmente un trasudado, con escasas proteínas y una densidad baja. A diferencia del exsudado, que es característico de la inflamación, donde hay una salida activa de sangre y elementos de la sangre al espacio extracelular, y vamos a tener una densidad más alta y mayor cantidad de edema y de mayor cantidad de proteínas en ese líquido edematoso. Miren, esta es una típica imagen de un edema pulmonar. Obviamente podemos ver los pulmones por estos espacios ópticamente negativos que corresponden a los alvéolos. Fíjense que los capilares que están en el interior de estos alvéolos tienen sangre, lo que nos indica que hay una congestión, un aumento de la presión, y el espacio alveolar, salvo este de acá arriba, está lleno de este líquido prácticamente acelular, homogéneo, que es líquido de edema. También hablamos de hiperemia
y congestión. Y si bien dijimos que tanto en la hiperemia como en la congestión son procesos relativamente similares desde la definición, porque tanto en la hiperemia como en la congestión va a haber un aumento de la sangre en un determinado tejido, la hiperemia es un proceso activo debido a que aumenta el riesgo sanguíneo tisular, casi siempre por dilatación arteriolar. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, en donde el músculo necesita más sangre y la arteriola se va a dilatar para llevarle más sangre. Por rubor cutáneo, en una zona inflamada, la causa de esta hiperemia es casi siempre o neurovegetativa, como en el rubor cutáneo, o por acción de mediadores químicos. En la congestión es un proceso pasivo. Generalmente acá hay éstasis sanguíneo por un trastorno en el retorno venoso. Entonces puede ser generalizada, como tenemos en una insuficiencia cardíaca derecha, o localizada si tenemos una obstrucción, por ejemplo, venosa a nivel de una vena, por ejemplo, de miembro inferior. En la congestión pasiva crónica, la sangre obviamente va a contener menor cantidad de oxígeno y esto va a provocar hipoxia. ¿Y por qué? Y bueno, porque justamente la sangre que se acumula es sobre todo desoxigenada. Suele estar asociado casi siempre a la presencia de edema. ¿Por qué? Y justamente porque va a aumentar la presión hidrostática en ese lugar. ¿Sí? Y generalmente cuando se hace crónica y se extiende mucho en el tiempo, va a producir algún tipo de necrosis de las células. Sin contar que, por supuesto, ese aumento de la presión puede hacer que aparezcan pequeños focos de hemorragia y presencia, obviamente, de siderófagos. Entonces, fíjense, acá, la imagen tanto de un hígado con congestión pasiva crónica, ¿se acuerdan el denominado hígado en nuez moscada? Donde teníamos necrosis, sobre todo a nivel centrolobulillar y leve fibrosis centrolobulillar, o en el pulmón, por ejemplo. Fíjense, este pulmón con los tabiques interalveolares bien rojos e incluso, justamente por la extravasación de alguna célula sanguínea, los alvéolos con algún tipo de polimorfo suelto en su interior y estas células rosaditas más grandes, que son los denominados siderófagos, macrófagos que se comieron y digirieron a esos eritrocitos que extravasaron y quedaron con pigmento en su interior. También hablamos en las generalidades de esta patología, de la patología circulatoria en general, de las hemorragias, de estas extravasaciones sanguíneas tisulares, que las podíamos clasificar de muchas formas, internas, externas, según su tamaño, como está acá en este cuadro, petequias cuando medían de 1 a 2 milímetros, púrpura cuando eran más grandes de 2 milímetros pero menos de 1 centímetro, equimosis cuando es más de 1 o 2 centímetros, o directamente hemotórax, hemoperitoneo, hemopericardio, hemartrosis, según si encontramos sangre acumulada en la pleura, en el peritoneo, en el pericardio, en las articulaciones. Y acá hay que hacer nuevamente una salvedad. ¿De qué depende la importancia clínica de una hemorragia? Bueno, de muchas cosas también, sobre todo la velocidad de la pérdida sanguínea. No es lo mismo perder 1 litro de sangre en menos de 2-3 minutos que perder 2 centímetros cúbicos. Entonces, de la velocidad de pérdida, del volumen de sangre perdida, de si es externa o interna, porque una cosa es provocar una hemorragia hacia el exterior, que rápidamente nos damos cuenta que algo está pasando, a tener una hemorragia interna
muy lenta que va a tardar en provocarnos síntomas o en hacernos dar cuenta del cuadro. Y por supuesto, según el órgano comprometido. No es lo mismo perder sangre dentro del tubo digestivo, que la vamos a ver reflejada en las heces como una melena, a perder sangre entre las hojas pericárdicas, que en muy pocos minutos vamos a provocar un taponamiento cardíaco. El otro tema que diferenciamos en la parte circulatorio fue entender lo que es el concepto de hemostasia, para posteriormente entender el proceso de los trombos, de la formación de trombos. Son dos situaciones completamente diferentes y que ustedes a veces tienden a confundir. La hemostasia es un proceso normal que sirve justamente para mantener la sangre en estado líquido dentro de los vasos sanguíneos y para formar rápidamente un tapón hemostático localizado en el punto de lesión vascular. Es decir, no tienen que confundir el proceso hemostático normal o la formación de ese pequeño tapón hemostático con lo que va a venir después, que es la formación de un trombo. Entonces, es importante que recuerden la hemostasia primaria, ese primer momento donde ante la exposición del colágeno subendotelial se activa sobre todo a partir de sustancias liberadas por el endotelio, la adhesión de plaquetas que van a cambiar de forma, que van a liberar sustancias que van a traer a otras plaquetas y que van a formar ese primer tapón primario. Con la hemostasia secundaria, que es la que ocurre cuando ya se empieza a formar fibrina y a cerrar ese tapón hemostático justamente por la liberación de sustancias opuestas a las que liberó primero, sobre todo la célula endotelial. Y esto no va a tener nada que ver con lo que es la formación del trombo y los mismos fenómenos antitrombóticos que el organismo produce para intentar desactivarlo. Recuerden que en realidad cuando se produce un trombo hay una respuesta exagerada, hay una hemostasia descontrolada, que es lo que va a producir este trombo formado básicamente por plaquetas, pero fibrinas, restos celulares, hematíes que quedan atrapados. Entonces, la trombosis es un proceso opuesto a la hemostasia como consecuencia de una activación anómala, fuera de tiempo, desproporcionada de los procesos hemostáticos normales. ¿Cuál puede ser una respuesta desproporcionada o anómala y formar un trombo en un vaso no lesionado? O la oclusión total de un vaso trombótico después de una pequeña lesión sin importancia. Por supuesto, tanto en la hemostasia como en la trombosis, es muy importante el sistema de coagulación, la célula endotelial sobre todo y las plaquetas. Son tres los factores claves que predisponen al desarrollo de un trombo y se acuerdan que lo deben de haber visto en fisio en la denominada tríada de Virchow. La lesión endotelial, los estados de hipercoagulabilidad y el flujo sanguíneo anormal es lo que favorece la trombosis. Por el contrario, la indemnidad, los endotelios sanos, los vasos sanguíneos con la sangre bien líquida y el flujo laminar normal no predisponen a la trombosis. Ahora, es presente que recuerden, porque tienen mucho problema cuando intentan expresarlo, que los trombos pueden aparecer en cualquier parte del sistema cardiovascular, desde las cavidades cardíacas hasta los capilares, y los trombos varían en forma y tamaño. Los trombos pueden ser arteriales cuando aparecen por lesión del endotelio vascular o endocárdico. Sin embargo, la mayoría de las veces los trombos son venosos y como consecuencia generalmente de la éstasis sanguínea, como ocurren en los trombos
del sistema venoso inferior. Los trombos se hallan íntimamente unidos a la pared del vaso o cavidad. Los arteriales crecen de manera retrógrada, porque obviamente aumentan su tamaño a medida que reciben el flujo sanguíneo. Los venosos crecen hacia el corazón, porque crecen a favor de la circulación sanguínea. Y la cola del trombo es la que se puede desprender y dar una embolia. Los trombos, como están formados por plaquetas y fibrina, esta diferencia de coloración forma las denominadas líneas de SAM, que son las líneas claras de plaquetas y fibrina y la oscura formada por hematíes que quedan atrapados. Cuando el trombo se adhiere a las paredes cardíacas, se denominan trombos murales. Cuando el trombo es arterial, generalmente es oclusivo, es decir, con el crecimiento del trombo termina obstruyendo la luz del vaso, como ocurre en las arterias coronarias. Y los trombos venosos siempre son oclusivos, por supuesto. Los trombos, cuando ocurren en válvulas cardíacas, reciben el nombre de vegetaciones y es característico de las endocarditis. Recuerden que cuando hablamos de patología cardíaca vimos que hay distintos tipos de endocarditis y según el tipo van a ser las características y la composición de cada trombo. La evolución tiene que ver con las complicaciones que se pueden presentar en ese trombo con el transcurrir del tiempo. El trombo se puede propagar cuando aumenta de tamaño y termina obstruyendo el vaso. Se puede embolizar cuando una pequeña parte se desprende y provoca una embolia. Se puede disolver también por la misma acción fibrinolítica del organismo, sobre todo de las células endoteliales. O se puede organizar y subsumirse en la pared y recanalizarse con fenómenos de inflamación, fibrosis y recanalización. Este esquema a mí me encanta porque es quizás el que mejor explica la evolución del trombo a partir de una vena trombosada, ¿no? El trombo se puede propagar, crecer de tamaño, se puede organizar y recanalizar, se puede incorporar a la pared del vaso dando una leve disminución de la luz, se puede desprender y provocar una embolia, o se puede disolver y resolver. Y claro, cuando ustedes estudian trombo, tienen que estudiar embolia en paralelo. Y ustedes tienden a confundir las definiciones. ¿Qué es una embolia? Bueno, embolia es toda masa sólida, líquida o gaseosa que es transportada por la sangre a un lugar distante de su punto de origen. Y esta es quizás la principal cosa que ustedes no dicen. Es decir, ustedes generalmente consideran a la embolia como las masas sólidas que son transportadas por la sangre. Y es cierto, el 99% de las embolias responden a una etiología trombótica, es decir, son tromboembolismos. Pero no se olviden que también hay émbolos gaseosos. Por ejemplo, el que ocurría, ¿se acuerdan?, ante la descompresión brusca de los buzos. Se pueden producir émbolos de placa de ateroma, que es otro ejemplo de embolia sólida, o de fragmentos de neoplasia, grasa, médula ósea, etc. ¿Y por qué los émbolos se detienen en un vaso? Bueno, porque ese vaso generalmente adquiere un tamaño más pequeño al grosor de lo que se embolizó y no pueden avanzar más. Acá las típicas fotos que vimos en esta primera parte del año de las embolias pulmonares, que son las más frecuentes, como el tromboembolismo es la forma más frecuente de embolia, y esos émbolos se originan sobre todo en las venas profundas de los miembros inferiores. Obviamente el émbolo se desprende,
va a ir cada vez por vasos sanguíneos más grandes hasta llegar a corazón derecho y a partir de ahí se va a ir a pulmón, que es donde se va a encontrar con esa gran capilarización y va a impactar en algunos de los vasos. Y esto era lo que les comentaba antes. Hay otros tipos de embolia. Fíjense, una embolia de colesterol, una embolia a nivel de los vasos pulmonares, estas gotitas más blanquitas que ven, son embolias lipídicas de grasa. De hecho, acá con técnica de Sudán, en las paredes alveolares se ven, en los tabiques, perdón, interalveolares se ven rojos. Una embolia de médula ósea, ¿sí? En un vaso chiquito. Imagínense una persona que le están reanimando y le están haciendo masajes torácicos en el esternón y se desprende un pedacito de médula ósea, ¿sí? O miren este otro ejemplo de donde estas células más alargadas en realidad son células epidérmicas en una embolia de líquido amniótico. Entonces, fíjense cómo hay otros ejemplos de embolias sólidas o líquidas. También hablamos en las generalidades de neoplasias de infarto, obviamente. ¿Mm? ¿Qué era el infarto? Es la necrosis isquémica secundaria a la obstrucción total de un vaso. El ojo, porque el vaso no necesariamente tiene que ser un vaso arterial. Puede ser también un vaso venoso, porque en el vaso venoso se va a acumular, se va a quedar estancado. ¿Qué cosa? Sangre venosa, es decir, desoxigenada, y si ese estancamiento se mantiene en el tiempo, va a terminar produciendo necrosis, como ocurre, por ejemplo, en el denominado hígado en nuez moscada. Por supuesto, la mayoría de los infartos son por la presencia de trombos o embolias. El resto puede ser por compresión externa, por torsión de un pedículo vascular, como ocurre cuando hay un vólvulo intestinal o una torsión de un órgano con pedículo como el testículo o el ovario. Por eso los infartos generalmente son rojos cuando se producen por obstrucción venosa o en órganos de doble circulación y blancos cuando se producen en órganos por circulación terminal. Pero ojo, porque un infarto blanco, como debería ser un típico infarto de miocardio, se puede ver rojo si ustedes atienden al paciente y lo reperfunden, porque termina llegando sangre aún después que se produjo la necrosis. Los infartos, como generalmente son por obstrucción de un vaso, van a tener, en los casos de los órganos con circulación terminal, que va a dar sobre todo infartos blancos, van a tener forma triangular con vértice en la zona de obstrucción, ¿sí? Y la poca sangre que se puede extravasar termina siendo fagocitada por histiocitos que quedan con pigmento de hemosiderina residual y el infarto se torna blanco. Por supuesto, nuevamente, los factores que van a influir en un infarto son las condiciones del riesgo sanguíneo. El pulmón, al ser un órgano de doble circulación, siempre nos va a dar infartos rojos. La velocidad de producción. Cuando la obstrucción se va produciendo muy lentamente, a veces incluso se puede producir una circulación colateral que supla esa falta de oxígeno por la arteria o vaso obstruido. La vulnerabilidad a la hipoxia, esto ya lo hablamos. La verdad, hay tejidos como el músculo cardíaco que pueden estar 20, 40 minutos en hipoxia y sobrevivir. El cerebro, a los 3 minutos, la célula nerviosa muere sin oxígeno. Y por supuesto el contenido de oxígeno en la sangre, ¿no? Los grados de saturación, los niveles de saturación de la hemoglobina. Miren distintos tipos de infartos. Pulmonar, un infarto, obviamente uno ve esto negro y dice que es un infarto hemorrágico en un testículo, que debe haber sufrido una torsión testicular.
un infarto en un intestino, también seguramente ante la presencia de un vólvulo, cuando las asas intestinales se doblan o repliegan sobre sí mismas, lo vamos a ver también rojo, obviamente, ¿sí? Un infarto en un ovario, un infarto cardíaco, un infarto, aunque parezca mentira, en esta foto microscópica de un pulmón, donde fíjense que se ve todo con hemorragia y necrosis, porque no se ven las células, no se ven los tabiques. Uno típicamente a veces dice, ¿cuál será la diferencia entre un infarto hemorrágico de pulmón y una hemorragia pulmonar? Bueno, la presencia no de necrosis, porque los dos se van a ver con muchos eritrocitos, mucha sangre, pero en el infarto, obviamente, aparte de esas células, vamos a encontrar necrosis. Y también, si bien no es el objetivo hablar en gran medida ahora, vimos las principales características del shock, con los tres tipos, el cardiogénico, el hipovolémico y el séptico, y sus diferencias. Es importante tener las características del shock, porque justamente vamos a ver en esta última parte del año algunas patologías que se asocian sobre todo a shock cardiogénico e hipovolémico. Y antes de abarcar el repaso de lo que sería para mí el tema más importante de esta primera parte del año, que es neoplasia, tenemos que hablar del segundo tema más importante, sobre todo por cómo lo vamos a encontrar en gran parte de las patologías de este segundo cuatrimestre, que es todo lo que tiene que ver con la inflamación, con esta respuesta del tejido conectivo vascularizado a diferentes estímulos, tanto exógenos como endógenos, y que va a depender de qué la inflamación, de la capacidad de reacción de los vasos sanguíneos. Por eso es una respuesta que se da en un tejido conectivo vascularizado, porque depende de cómo reacciona el vaso sanguíneo, que es lo que va a producir el acúmulo de líquidos y leucocitos. ¿La inflamación es útil? Sí, es útil porque gracias a la inflamación uno puede localizar, destruir y diluir el agente patógeno y al mismo tiempo puede desencadenar una serie de mecanismos para curar o reconstruir el tejido dañado. ¿Sí? La inflamación va a tener muchas células que van a intervenir y que van a ser imprescindibles. Básicamente, bueno, obviamente el endotelio, la membrana basal, el tejido, los componentes del tejido conectivo subepitelial, leucocitos polimorfonucleares, linfocitos, plaquetas, los elementos de la sangre y dentro de las células del tejido conjuntivo, el mastocito, el fibroblasto y el macrófago. Más allá de las fases, aguda cuando es una evolución breve, crónica cuando se mantiene en el tiempo, es importante tener en cuenta que predominan diferentes células según si la inflamación es aguda o crónica, ¿sí? Y es importante saber que esas células se mueven y se producen esos fenómenos vasculares, sobre todo mediado por agentes químicos a través de la denominada quimiotaxis, ¿sí? Que va a ser que los mediadores químicos puedan amplificar la respuesta inflamatoria e influir en su evolución. La palabra clave es que los mediadores químicos amplifican la respuesta inflamatoria, ¿sí? ¿Y cuándo termina la inflamación? Bueno, cuando se elimina el estímulo lesivo y desaparecen o se inhiben los mediadores químicos. Ahora me voy a detener un poquitito más en este gráfico porque este es el principal gráfico que ustedes tienen que tener siempre en mente. La inflamación puede ser aguda
o crónica, ¿sí? Mientras que en la aguda van a predominar los polimorfonucleares, en la crónica van a predominar los linfocitos. Ahora bien, la inflamación crónica puede sufrir episodios de reagudización y darnos una crónica reagudizada. Y la crónica puede ser crónica común o algún tipo de inflamación crónica especial, como es la inflamación granulomatosa. ¿Y cuáles son los dos tipos de granuloma o de inflamaciones granulomatosas que encontramos? Los granulomas inmunitarios y los granulomas tipo cuerpo extraño. Y esto es quizás lo que más les cuesta a ustedes explicar o diferenciar. Cuando uno les pregunta qué es un granuloma, es una forma especial de inflamación crónica. Cuando uno les pregunta qué tipos de granuloma conoce, bueno, el granuloma de tipo cuerpo extraño, donde el organismo no puede eliminar algo del todo, o el granuloma inmunitario, donde hay mecanismos inmunitarios que imposibilitan la eliminación de la noxa en forma total. Pero una cosa es explicar el concepto de lo que es el granuloma y otra cosa es describirlos. Si bien creo que voy a volver en otra diapositiva después, el granuloma como forma de respuesta va más allá de la célula gigante multinucleada que le da el nombre. El granuloma es una respuesta inflamatoria compuesta por histiocitos, células epitelioides, linfocitos, fibrosis por afuera y aparte presencia de células gigantes multinucleadas. Los dos se pueden describir de la misma manera, con una acotación. Si lo que tenemos son células gigantes multinucleadas con núcleos apelotonados en el centro, vamos a tener un granuloma tipo cuerpo extraño. Mientras que si tenemos células gigantes multinucleadas con los núcleos dispuestos en herradura, vamos a tener un granuloma de tipo inmunitario como el que vemos en la tuberculosis. Esto es clave y les cuesta muchísimo, muchísimo explicarlo. ¿Y qué puede pasar con una inflamación? Bueno, en muchos casos se resuelve y el tejido se restituye ad integrum, pero en muchos cura con cicatrización. ¿Sí? En general, las inflamaciones crónicas casi todas terminan dando alguna cicatriz más o menos visible, ya sea por primera intención o por segunda. Entonces, pequeño resumen, ¿sí? Ante una agresión aguda, se produce una inflamación aguda, cambios vasculares, presencia de neutrófilos sobre todo, y muchos mediadores químicos. Esta inflamación aguda muchas veces se resuelve. Se eliminó el estímulo agresor, todo queda tal cual estaba antes. Pero en otros casos se cura. Se cura con algún grado de fibrosis. O, por el contrario, antes de la curación, puede pasar por un proceso importante de destrucción, de mucho acúmulo de polimorfos nucleares, formación de absceso y recién después se cura. O por el contrario, esta inflamación aguda puede progresar y terminar dando una inflamación crónica, ¿sí? Con mucha angiogénesis, con formación de nuevos vasos, con gran cantidad de mononucleares, de linfocitos, de infiltrado mononuclear, y también va a terminar dando una cicatriz fibrosa. Entonces, volviendo, una vez que uno tiene bien en claro el esquema de las inflamaciones en general, la inflamación granulomatosa es un patrón de inflamación crónica, ¿sí? Caracterizado por la presencia de muchos macrófagos activados que son las células epitelioides. Cuando uno lo describe, el granuloma, tiene que hablar de la presencia de linfocitos, plasmocitos, células epitelioides y aparte las células gigantes multinucleadas.
Que recordemos que estas células gigantes multinucleadas representan a las células epitelioides que se fusionaron. Las células gigantes son las que pueden ser de tipo Langerhans o inmunitario o tipo cuerpo extraño. Y según el tipo de célula gigante vamos a tener granuloma de tipo cuerpo extraño o tipo inmunitario. Entonces, es más que una célula gigante el granuloma. No se olviden nunca de decir eso. Yo les puedo preguntar en qué consiste o qué es o a qué se le llama célula gigante de o tipo Langerhans. Y está bien que en ese caso ustedes describan solo la célula. Pero si les digo que me hablen del granuloma, me tienen que hablar de otros componentes de la célula gigante, pero también de la epitelioide, del macrófago, del linfocito, de los monocitos y de los fibroblastos. Claro, nosotros en esta primera parte del año también estudiamos algunas enfermedades que son los típicos ejemplos de inflamación granulomatosa, sobre todo la tuberculosis, la lepra y la sífilis. Por eso las estudiamos en esta primera parte del año, porque primero, la lesión principal de la tuberculosis es la formación de granulomas de tipo inmunitario con necrosis gaseosa. Igual que en la lepra, sobre todo en la lepra lepromatosa, que va a dar granulomas con células epitelioides, nada más que acá ya no vamos a tener necrosis gaseosa. E igual que en la lesión de la sífilis terciaria, el famoso por lo habitual que era antes, pero el goma sifilítico no es más que una lesión de tipo un granuloma gigantocelular. Entonces, cuando hablamos de un granuloma tuberculoide, puse tuberculoide, es decir, que se parece al de la tuberculoide porque tiene toda esta zona con necrosis gaseosa y células gigantes de tipo inmunitario, decimos que es tuberculoide y no tuberculoso, porque para ponerle nombre y apellido de tuberculoso, ¿qué tendría que encontrar acá? Bacilos. Bacilos ácido alcohol resistentes. Le tendría que hacer una técnica de Sil-Nielsen para ponerle nombre y apellido. Miren a mayor aumento el centro del granuloma, las células epitelioides y la célula gigante multinucleada con los núcleos dispuestos en la herradura. Miren acá un granuloma tipo cuerpo extraño que si nos acercamos vamos a encontrar las células gigantes con los núcleos apelatonados centrales e incluso este material medio astringente que debe ser lo que originó el granuloma de tipo cuerpo extraño, capaz son gotas de algún implante siliconado mamario y que el organismo no lo puede digerir. Y por último, de inflamación, es importante recordar los principales tipos según la localización, ¿no? El absceso, el acúmulo de pus en una cavidad neoformada, es decir, que no existía antes. El flemón, que es el acúmulo de pus, pero ahora entre planos musculares. El empiema, que es el acúmulo de pus, pero en una cavidad que ya existe, como puede ser la cavidad pleural, la cavidad pericárdica, la cavidad ascítica. O la úlcera, que es una forma particular de inflamación aguda, donde lo que vamos a encontrar es una solución de continuidad, sobre todo a nivel de una mucosa, bien abrupta la solución de continuidad. Y ahora sí, vamos a usar los últimos minutos de este video para recordar los principales temas relacionados a las generalidades de neoplasias, que es quizás lo que más implicancia va a tener en esta segunda parte del año. Es muy importante que ustedes tengan presente las generalidades de neoplasia para poder comprender cualquier tumor en cualquier órgano, independientemente de que lo hayan leído antes o lo hayan estudiado.
Entonces, es importante entender lo que es una neoplasia, este nuevo crecimiento, ¿sí? Descontrolado, sin regulación, de algún grupo de células generalmente monoclonales. Es importante entender que las características de una neoplasia van a depender de su parénquima y del estroma, dos términos con los que habitualmente ustedes mezclan, uno que tiene que ver con la célula neoplásica, el parénquima, y otro con el estroma de sostén, y que va a ser el responsable de darle muchas veces las características macroscópicas. Es decir, mientras el parénquima representa la parte funcional en un órgano normal, el estroma es lo que le da el sostén. Lo mismo pasa en una neoplasia. El parénquima está formado por las células neoplásicas y el estroma por la estructura o las células de sostén. Por supuesto, después tenemos que tener bien claro cómo se denominan los tumores y qué significan y qué características tienen tanto los benignos como los malignos. Y por supuesto tener en claro que los tumores pueden originarse en tejidos epiteliales o mesenquimáticos, glandulares o no, y qué diferencia hay. En general, los tumores benignos, cuando se originan en tejidos epiteliales, vamos a tener básicamente dos grandes grupos, dependiendo de si es glandular o no. Los adenomas, cuando se originan en un órgano glandular o forman luces glandulares, y los papilomas, cuando se originan en tejidos estratificados como el epitelio plano estratificado. ¿Sí? Pueden ser quísticos, es decir, en este caso le vamos a agregar el prefijo cisto. Un cisto adenoma es un tumor epitelial benigno que se origina en una glándula o forma luces, o de aspecto polipoides, pero tengan presente que el término pólipo es un término macroscópico. Es cuando uno observa una protrusión en dedo de guante en un órgano tubular que generalmente compromete a su mucosa. Muchos pólipos no son neoplásicos, aunque puede haber neoplasias polipoides, como los adenomas de colon. Con respecto a los tumores malignos, bueno, los epiteliales es fácil, son todos carcinomas. Adenocarcinomas, cuando se originan en estructuras glandulares, o carcinomas epidermoides, cuando se originan en epitelios estratificados. ¿Sí? Pero los tumores malignos también se pueden originar en tejido mesenquimático. Y en ese caso los vamos a denominar agregándole el sufijo sarcoma. Osteosarcoma, liposarcoma, angiosarcoma. ¿Mm? Claro, ustedes a veces confunden que la mayoría de los tejidos benignos se denominan, cuando se originan en tejido mesenquimático, que había omitido decirlo, con la terminación oma, lipoma, leiomioma. Pero en los benignos la terminación es oma, en los malignos la terminación es sarcoma. Entonces, si un tumor se origina en tejido graso, va a ser lipoma si es benigno, liposarcoma si es maligno. Esto cuando hablamos de tumores donde hay un solo componente neoplásico. Pero también tenemos los tumores mixtos, como el adenoma pleomorfo que vimos en glándula salival o el fibroadenoma que vamos a ver en mama. Acá hay más de un tejido en el tumor, pero aunque haya más de un tejido, todos sus componentes derivan de la misma hoja embrionaria, distinto al teratoma. El teratoma, que lo vamos a ver cuando veamos testículo, es un tumor con varios tipos de tejido, pero donde los tejidos derivan de por lo menos dos hojas embrionarias. Por eso el teratoma son tejidos, son tumores que se originan sobre todo en tejidos con células germinales, testículo y ovario.
A diferencia del amartoma, que no es un verdadero tejido, que no es una verdadera neoplasia, perdón. En el amartoma, lo que vamos a encontrar en realidad son los componentes, eh, los componentes normales y habituales del tejido en el que estamos, pero en forma desordenada. ¿Mm? Ya vamos a seguir hablando en el tiempo. Ojo, tengan presente que hay tumores que si bien terminan en oma, como el seminoma, el melanoma, y uno podría decir, son tumores benignos porque terminan en oma, en realidad son tumores malignos. Y también tenemos tumores de origen embrionario, que vamos a hablar más cuando hablemos de testículo y ovario. En resumen, es importante que este cuadrito y el que sigue en la diapositiva siguiente lo conozcan bien. ¿Cómo se denominan los tumores formados por un solo tipo de célula parenquimatosa, sean mesenquimales, benignos o malignos? Pongamos uno como ejemplo. El que se origina en el endotelio y tejido relacionado va a ser un hemangioma, si es benigno, terminado en oma, o angiosarcoma, si es maligno. Lo mismo para los tumores más epiteliales, papiloma, adenoma, cistoadenoma, y sus contracara malignas, carcinoma de células escamosas o adenocarcinoma, los dos grandes grupos. Después tenemos los tumores mixtos que hablamos y los que tienen más de un tipo de célula neoplasia derivada de más de una línea germinal, los teratomas, que también puede ser maduro o inmaduro, benigno o maligno. Por supuesto, la denominación de las neoplasias es el subsuelo de lo que tienen que saber. Después tienen que entender distintos conceptos relacionados a todas las neoplasias en general. ¿De qué hablamos cuando hablamos de diferenciación? De indiferenciación, de anaplasia, de índice de proliferación, de invasión local, de metástasis y de vías de diseminación. La diferenciación es la capacidad que tienen las células neoplásicas de parecerse a las células maduras normales, tanto desde lo morfológico como desde lo funcional. Hay neoplasias que son tan parecidas, tan diferenciadas, que aun siendo maligno el tumor, termina teniendo una funcionalidad similar al tejido original. En general, los tumores benignos son todos muy diferenciados. En el lipoma o en el leiomioma, la célula tumoral es prácticamente idéntica a la célula normal. Las neoplasias indiferenciadas son aquellas que están constituidas por células primitivas muy distintas morfológicamente de la que le dio origen. Tan distinta puede ser que a veces no sabemos cuál es la célula que le dio origen. Las neoplasias malignas, según el grado de diferenciación, pueden ser bien diferenciadas, semidiferenciadas o indiferenciadas. Cuando la célula es muy indiferenciada, se utiliza el término anaplasia, que etimológicamente significa falta de diferenciación. Entonces, ya vimos que cuanto más diferenciada es una célula, más la capacidad para conservar sus funciones. En las neoplasias benignas y en los carcinomas bien diferenciados, sobre todo en los endocrinos, algunos siguen elaborando hormonas como la célula que le dio origen. Los carcinomas bien diferenciados incluso pueden producir queratina, así como el hepatocarcinoma bilis. En algunas neoplasias, también cuando la célula es muy diferenciada, pueden producir hormona ectópica. El carcinoma bronquial, el carcinoma de pulmón, puede producir hormonas ectópicas que no lo producen las células que le dio origen. Y por supuesto,
El concepto más importante a retener es que cuanto más indiferenciada sea una neoplasia, menor la probabilidad de desarrollar una actividad funcional especializada. La velocidad de crecimiento. Bueno, hay algunas generalidades que comparten muchas neoplasias. En general, la mayoría de los tumores benignos crecen de forma lenta, los malignos lo hacen más rápidamente y de forma errática. Los benignos pueden crecer de manera rápida por influencias de tipo hormonal, y generalmente la velocidad de crecimiento guarda relación con el grado de diferenciación. Los tumores malignos, en resumen, crecen más rápidamente que los benignos. Igual, tengan cuidado cuando interpretan la velocidad de crecimiento, porque puede haber un tumor benigno con un crecimiento muy lento, cuyo pronóstico sea muy malo, por ejemplo, si está en el sistema nervioso central en un lugar inoperable. Los tumores malignos dan metástasis, casi todos. Vamos a ver excepciones también en este punto. Y junto con la infiltración son las dos características más importantes que permiten establecer el carácter maligno. Infiltran y dan metástasis. Las dos cosas juntas. Pero cuidado, hay tumores benignos que si bien no dan metástasis, pueden ser muy destructivos localmente. En general, los tumores malignos suelen invadir cavidades corporales como pleura y peritoneo, y las metástasis las dan sobre todo por vía o linfática, los carcinomas, los tumores malignos que tienen su origen epitelial, o hemática, los tumores malignos mesenquimáticos. Si bien también en este punto vamos a ver excepciones. ¿Qué es o qué implica hablar de una metástasis? Bueno, es la colonización por parte de células neoplásicas en un lugar distante del punto de origen. Las metástasis definen claramente un tumor como maligno, porque un tumor benigno ya vimos que nunca da metástasis. Salvo raras excepciones, perdón, todos los cánceres metastatizan, ¿sí? Hay excepciones. Los gliomas cerebrales, el carcinoma vasocelular, son tumores, son neoplasias malignas que no metastatizan. Generalmente, cuanto mayor es el tamaño, más rápido es el crecimiento y mayor la capacidad de infiltración y mayores las posibilidades de metástasis. Pero ojo, hay neoplasias muy pequeñas, como el coriocarcinoma, con mucha capacidad de dar metástasis. ¿Y las vías de diseminación cuáles son? Bueno, son tres. La siembra directa en cavidades corporales, sobre todo de aquellas neoplasias que dan una cavidad como pleura, pericardio, peritoneo. La diseminación linfática, por vía linfática, que es característico de los carcinomas, o hemático, que es característico de los sarcomas. Pero ojo, hay algunos carcinomas que también se diseminan primero por vía hemática, como vamos a ver. Algunos cánceres tienen afinidad por invadir las venas, como ocurre con el carcinoma de células renales. El carcinoma de células renales, o tumor de células claras de riñón, es un carcinoma que sin embargo prefiere diseminarse primero por vía hemática. Entonces, acá tenemos en un cuadrito, que no vamos a ahondar mucho porque lo encuentran en el Robbins, las principales características comparativas entre los tumores benignos y malignos. En resumen, los benignos suelen ser pequeños, bien delimitados, crecimiento lento, no infiltrante, no metastatizante, bien diferenciado. Los malignos suelen ser grandes, mal delimitados, crecimiento rápido, lo que le va a producir zonas de necrosis y hemorragia, muy infiltrativo localmente, con capacidad de dar metástasis y mal diferenciado. Esto se ve también sobre todo en las características de las células. Obviamente, los tumores malignos van a ser más indiferenciados, con muchas más atipías.
¿Y a qué se denomina carcinoma in situ? Que a veces lo nombran y parecerían no entender el concepto. El carcinoma in situ ya es una neoplasia, ¿no? Maligna, pero no invade el corium, no atraviesa la membrana basal. Por lo tanto, en ese estadio se dice que es in situ, queda limitada a ese lugar, no da metástasis. Característico del cuello uterino, piel, esófago, ano, sobre todo en los tejidos planos estratificados. A nivel glandular, cuando el tumor tiene formación polipoide o endometrio, uno puede hablar de carcinoma in situ, pero es más difícil hacer la diferenciación. Por supuesto, también en los distintos tipos de tumores que vamos a ir viendo, es importante prestarle atención a la incidencia, a los factores geográficos y ambientales que inciden en a qué cantidad de gente ese tumor afecta en un determinado momento. ¿Por qué es importante estudiar estas cuestiones? Porque tiene que ver con el tratamiento y también incluso con la creación de políticas públicas para prevenir determinados tumores. La incidencia de cáncer en los últimos años, por ejemplo, aumentó en los varones y disminuyó en las mujeres. ¿Pero por qué? Porque aumentó por el carcinoma de pulmón en los varones y en las mujeres disminuyó porque el cáncer de cuello se hizo más tratable. El cáncer de mama, que se ha visto incrementada su frecuencia 2,5 veces. De hecho, es más frecuente que el de pulmón, pero por supuesto con una muy diferente tasa de curación. Ha habido mejoras en la tasa de crecimiento de la incidencia del cáncer de estómago e hígado, sobre todo por mejoras en los conservantes de alimentos. Por eso es tan importante que estudiemos la incidencia y qué factores geográficos y ambientales los afectan. Bueno, este esquemita es para ver la incidencia estimada del cáncer según la localización y el sexo, ¿sí? Y por supuesto, como también tenemos, este cuadro también lo encuentran en el Robbins, la preeminencia de algunos denominados cánceres profesionales relacionados con algún agente o presencia de grupos de agente en el trabajo de algunas profesiones. Vamos a poner como ejemplo el primero, aquellos trabajadores, sobre todo de la fundición de metales, en la producción de aparatos eléctricos, fungicisas y otros, pueden estar en contacto con arsénico que favorece el desarrollo de cáncer de pulmón, piel o hemangiosarcoma. Por último, tenemos que hablar de las manifestaciones clínicas de una neoplasia, ¿no? Si bien algunas son completamente indolentes, algunas provocan grandes manifestaciones clínicas y las manifestaciones dependen de su localización o de si comprometen estructuras nobles o de su actividad funcional, por ejemplo, la producción de hormonas como ocurre en los órganos endocrinos. ¿Mm? Incluso pueden producir hemorragia, infecciones en las formas ulceradas y síntomas agudos por ruptura o infartos. Por supuesto, también la mayoría de las neoplasias producen caquexia caracterizado por una pérdida de masa corporal y grasa, y esta caquexia se considera que la causa sería por secreción de factor de necrosis tumoral alfa producido por macrófagos y células tumorales asociado a la interleuquina 1 o al interferón gamma. En conjunto con esto, es importante que a esta altura del año ya no tengamos duda de lo que es un síndrome paraneoplásico, que está relacionado con la expresión clínica del tumor, pero cuando hablamos de síndrome paraneoplásico, en realidad nos referimos al conjunto de signos y síntomas que presentan los pacientes con cáncer, obvio, pero que no pueden explicarse por el efecto local del tumor, por la metástasis, ni por la elaboración de hormonas propias del tejido que procede del tumor. Es decir, si ustedes tienen un tumor de tiroides que les produce hipertiroidismo, ese no es un síndrome paraneoplásico. ¿Por qué? Y porque ese hiperparatiroidismo se interpreta que es la elaboración de hormonas propias del tejido que procede del tumor. Ahora, si ustedes tienen un
tumor de pulmón que le produce acromegalia o dedos en palillo de tambor porque se está secretando hormona de crecimiento, ahí sí es un síndrome paraneoplásico. El 10% de las personas con una neoplasia maligna van a tener un síndrome paraneoplásico. A veces el síndrome paraneoplásico es la primera manifestación de la enfermedad y puede provocar severos problemas clínicos, incluso la muerte, e incluso puede simular una metástasis aún sin tenerla. Bueno, justo acá tenemos el cuadrito con algunos síndromes paraneoplásicos y los tumores a los que se asocia junto al mecanismo causal. Por ejemplo, pongamos nuevamente como ejemplo el primero, es frecuente encontrar en personas con carcinoma de células pequeñas de pulmón un síndrome de Cushing, ya que el carcinoma de células neuroendocrinas puede producir secreción de ACTH o una sustancia similar al ACTH. Pero hay muchos otros también. A lo largo que vaya promediando el año, cuando estudiemos cada aparato, cada sistema, cada grupo de tumores, asociaremos cada uno con algún síndrome paraneoplásico. Y también es importante que tengan por lo menos presente el concepto, porque después lo vamos a ir viendo en especificidad con cada tumor, pero en lo que refiere a la gradación y la estadificación de una neoplasia. La gradación tiene que ver básicamente con el grado de diferenciación, el índice mitótico y el pleomorfismo nuclear. Por eso uno generalmente las gradifica de 1 a 3, de 1 a 4, de 1 a 5. La estadificación toma en cuenta sobre todo el tamaño, la propagación y la presencia o no de metástasis. Esto sí lo vamos a ir profundizando en esta segunda parte del año. Un ejemplo de cómo se estadifica el cáncer de mama según el tamaño del nódulo y según si tiene o no metástasis ganglionares y según si hay o no presencia de metástasis. ¿Qué son los marcadores tumorales que tanto vamos a hablar en alguna neoplasia? Bueno, son indicadores bioquímicos de la presencia de una neoplasia, bioquímicos, los encontramos en sangre. No constituyen un método diagnóstico de neoplasia, pero bueno, cuando uno tiene elevado algún marcador tumoral, tiene que ir a estudiar el órgano que lo produjo. Con esto quiero recalcarlo, ¿no? Que no es un método diagnóstico, que es una prueba que apoya el diagnóstico. No sé, ustedes cuando hacen un PSA y el PSA de próstata da elevado en un análisis de sangre de un varón de más de 50 años, por supuesto que le van a estudiar la próstata. Lo que no indica solamente ese aumento del PSA que tenga un cáncer de próstata. Bueno, algunos marcadores tumorales, bueno, ya que nombré fosfatasa ácida prostática con cáncer de próstata, pero con presencia de gonadotrofina coriónica humana en tumores trofoblásticos o no seminomatoso, calcitonina como un indicador de carcinoma medular de tiroides, de carcinoma medular, el tumor de tiroides, ¿no? Bueno, y por supuesto es necesario tener presente que la angiogénesis tumoral es necesaria, es decir, si el tumor no forma vasos, no pueden crecer, porque no pueden crecer más de 1 o 2 milímetros, salvo que estén, porque si no, 1 o 2 milímetros es la máxima distancia para oxigenar y nutrirse, ¿no? Así como es necesario para que crezca la metástasis, la creación de nuevos vasos sanguíneos. Bueno, no voy a hablar mucho de carcinogénesis, pero sí quiero por lo menos decir el título, ¿no? Tengan presente que la esencia de la carcinogénesis para que se desarrolle un tumor es necesario un daño genético. Un daño genético no letal. ¿Qué significa no letal? Y porque si el daño en el núcleo la convierte en inviable a la célula, esa señal la va a tomar el organismo para llevarla a la apoptosis o para eliminarla o directamente la célula en sí misma se vuelve no viable y no puede crecer. Por eso se dice
que la esencia de la carcinogénesis es el daño genético no letal y que un tumor se va a formar por la expansión clonal de una célula que sufrió un daño genético. Bueno, terminemos con algunas imágenes como para terminar un poco más agradable. Acá vemos distintos adenomas, ven cómo pueden ser grandes, pero son bien delimitados, en este caso un adenoma de la suprarrenal, con un crecimiento más bien expansivo, no infiltrativo, un adenoma tiroideo, incluso que parece que tuviese toda una cápsula formada, otro adenoma tiroideo bien perfectamente delimitado, un feocromocitoma, un tumor de la médula adrenal, también bien delimitado, un adenoma hipofisario. Bueno, en este caso, fíjense, capaz el tumor creció muy lento, pero obviamente esta es la resección. En este caso, un tumor quístico, un cistoadenoma de ovario, todos benignos estos, ¿no? A veces multiquístico, como en este corte que podemos ver las distintas cavidades. Claro, los tumores malignos, en este caso glandulares, como este adenocarcinoma es un útero abierto, un adenocarcinoma de endometrio, bien infiltrante. Acá no vemos bien los límites. Miren este adenocarcinoma papilar de ovario, con un crecimiento completamente distinto. Un cistoadenoma papilar de ovario multiquístico. Miren un carcinoma epidermoide, ¿sí? Teratomas, estos tumores que tienen desde unto sebáceo, lo amarillo, pelo, dientes, zonas duras que pueden tener o no tejido nervioso, es decir, distintos tejidos derivados de casi todas de por lo menos 2 capas embrionarias. Piel, incluso. Vamos a ver que hay algunas variantes como esta, que es un teratoma monodérmico, que se denomina estruma. ¿Por qué? Porque predomina un solo tejido, en este caso el tiroideo, en un tumor de ovario, ¿no? También tenemos tumores embrionarios, como el carcinoma embrionario, este tumor que vamos a ver que tiene una diferenciación de estructuras embrionarias. ¿A qué órgano corresponde esto? En un testículo. Dentro de los tumores mesenquimáticos podemos ver hemangiomas. Miren este tumor que vascularizado, un hemangioma de suprarrenal. Un leiomioma uterino. Fíjense que está enucleado acá, se sacó el leiomioma. Si bien no tiene una cápsula, está bien delimitado. Miren la contracara maligna, ¿no? Con zonas más oscuras, más claras, por necrosis, incluso hasta quistificación. En este caso, un leiomiosarcoma. Miren imágenes de metástasis, ¿no? Una metástasis en hígado de colon. Estos múltiples nódulos son todos nódulos metastásicos. A mayor aumento para ver una metástasis de un carcinoma de mama. Miren esta feta del hígado lleno de estas metástasis como en suelta de globos. Metástasis de un carcinoma renal en un páncreas. Y terminemos con esta imagen, preferible no tenerla, pero un poco más colorida, de una metástasis de melanoma en hígado. Muchas gracias por la atención. Es importante que todos estos conceptos los vuelvan a rever porque les van a servir para todos los aparatos de los cuales vamos a hablar en esta última parte del año.